Buenos días, mis amados hermanos. Esta mañana quiero compartir una reflexión acerca del descanso. ¿Qué significa la palabra descanso? Según el diccionario, la palabra descanso significa quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Según la Biblia, el descanso es tomarse un momento para cobrar ánimo y renovar fuerzas. Como bien sabemos, encontramos el descanso al principio en la Biblia desde el Génesis. Sabemos que después que Dios terminara su creación, dice la palabra que Él reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho, como dice Génesis capítulo 2, del 2 al 3. Pero, ¿qué es descansar en el Señor? Descansar en el Señor es abandonarse a Él, es rendirse, es dejar que Él tome el control no solo de nuestros problemas, deudas, enfermedades, situaciones, sino de aquella crisis que consideramos que no tiene solución. Hay algunas palabras en el hebreo como kava o chaka que refieren descansar como la disposición de esperar en. Sin embargo, hay un término, ¿verdad?, más aproximado que significa o dice dumilla, que se traduce como esperar silenciosamente con una confianza pacífica. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron, esperaron y que descansaron en el Señor. Y hay un ejemplo poderoso en la palabra que habla del rey Josafat como un ejemplo de quien descansa en Dios. El rey Josafat, el cuarto en Judá después de Salomón, fue próspero, consagrado a Dios y un monarca que signó la historia bajo las premisas de la honradez, de la rectitud y de la fe. Dice que todo a su alrededor marchaba bien, hasta que las tribus de Moab y Amón, que eran dos pueblos muy guerreros por naturaleza, se unieron en su contra. Dice la palabra en 2 de Crónicas 20, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud. Las dificultades, como en este caso, y asimismo en nuestra vida, llegan cuando menos lo esperamos. Irrumpen en nuestro día a día sin avisar. Nos traen desconcierto y muchas veces ansiedad. Y tornan difícil guardar la calma. A veces nos llevan a pensar que no hay ninguna salida. Pero sabemos que confiar en Dios es la única salida. Huir de los problemas no es la solución. Tampoco culpar a los demás por nuestras dificultades y menos reaccionar movidos por las emociones del momento, sin medir las consecuencias. Frente a una enorme crisis, el rey de Judá volvió la mirada al Creador. Entonces dice, él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mismo sabemos que cuando clamamos al Señor, cuando consultamos a Jehová, cuando ayunamos, buscamos su presencia, el Señor trae respuesta. Y mira cómo pasa con Josafat, que en su oración, él reconoció sus limitaciones humanas. Él admitió que solo Dios tenía el poder y la grandeza y clamó por ayuda divina. Dijo, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando creemos que nos abandonan las fuerzas y no sabemos cómo actuar, es hora de confiar en nuestro Dios. Porque si clamamos, Dios responde. Nuestro Dios tiene sus propias formas, su método, su tiempo para responder. A veces parece que se tarda en actuar, o a veces lo hace de inmediato. Un siervo de Dios que estaba en la reunión recibió palabra del Señor y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana a esta hora
descenderéis contra ellos, y no habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estaos quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hoy el Señor nos está diciendo, estad quietos porque yo voy a obrar. Descansa en mí. En medio de semejante situación, Dios lo mandó a descansar. Lo sorprendente es que cuando lo hacemos, la respuesta no se hace esperar. Así pudieron comprobarlo todos los moradores de Judá. Ellos se limitaron a alabarlo en pleno campo de batalla. Mire cómo dice, y como comenzaron a clamar y con alabanza puso Jehová contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieran acabado a los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Qué tremendo cómo el Señor actuó. Cuando permitimos que Dios tome el control de los problemas, Él actúa. Nuestro gran error muchas veces es querer resolver las dificultades, los problemas a nuestra manera. Es una estrategia equivocada y nos conduce al fracaso. Otro ejemplo en la Biblia lo encontramos en el rey David. Podemos entender y leer y saber todas las situaciones que le enfrentó. David enfrentó muchos enemigos enfilados. David conocía lo que era el estrés, sabía las inseguridades, sabía de la inminencia de la muerte, sabía de angustia, sabía de miedo. De David, este hombre pecador, como tú y como yo, podemos aprender dónde encontrar la fuente inagotable del verdadero descanso. ¿Cuál es el verdadero descanso? Es la presencia de Dios. Como dice el Salmo 62:1, en Dios solamente espera, en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué tremendo cómo David entendió que el reposo que necesitaba su corazón no estaba en técnicas de respiración o en buscar muchos consejos o desahogarse con todos los que estaban a su alrededor o en irse de vacaciones afuera de la ciudad o en meditar en palabras positivas o en cambiar su mente. No, él sabía que su reposo estaba en la cercanía de su Señor, en la presencia de Dios. La presencia de Dios mora dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y esto se da cuando creemos en Cristo como nuestro único Salvador. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, podemos descansar. David también nos recuerda que no es solo la presencia de Dios en nuestro interior, es que no hay forma de huir de ella. Y esto nos da tremenda seguridad. Mira cómo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Eso está en el Salmo 139, del 7 al 12. Ahora, mis hermanos, en lo que llega a nuestro descanso perfecto, en la plenitud de su presencia para siempre, tendremos un reto, y es el mantenernos conscientes de Dios en todo momento. Ahora, ¿qué podemos hacer para descansar? Y aquí yo tengo 7 puntos. Número 1, detenernos y reconocer que tenemos que descansar en Dios. Número 2, ejercitar nuestra fe en Él, ser intencional en querer conocerle más a través de su palabra, a través de las escrituras. Número 3, reconocer nuestras debilidades, nuestros temores, afanes, inseguridades, llevarlos en oración.
Esto es una disciplina que nos acercará a nuestro Señor. Él nos va a sostener y nos dará descanso en medio aún de cualquier tormenta. Número 4, poner nuestra confianza en Dios y reconocer que solo Él tiene el control. Número 5, aceptar su voluntad, porque Dios tiene un propósito para cada situación y Él torna aún lo malo en bendición. Número 6, cultivar nuestra vida de oración. Cuando oramos, nos conectamos con Dios, nuestro verdadero descanso, y allí podemos recibir las fuerzas que tanto necesitamos. Número 7, que tu prioridad sea buscar la presencia de Dios. Y en lo particular, me gusta hacerlo a través de la adoración. En su presencia encontramos el agua que sacia nuestra sed, el pan de vida que sacia nuestra hambre y las fuerzas nuevas y seguridad de que Él cumplirá su propósito en nosotros. Por eso esta mañana les invito para que rindan esa pesada carga de dificultades en manos de Jesús, porque Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansa en el Señor. Permite que Dios obre un milagro en tu vida. Haz la prueba y verás cómo el Señor va a cambiar tu vida por completo.